muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenida a esta casa que nos acoge hoy y que nos va a acoger 4 días más, ¿no? La Fundación Cajasol, y por eso lo primero que quiero hacer, que quiero aprovechar es agradecer a esta institución su compromiso para con la ciudad y con su seña de identidad, ¿no? Que durante el año realiza diversos programas socioculturales, ¿no? para adentrarse, en este caso, por ejemplo, en los patios, ¿no? En la fiesta de los patios, que es mucho más que una fiesta, ¿no? Porque, y esa es la perspectiva que vamos a tratar en este ciclo de jornadas, no solo la fiesta de los patios, no solo el concurso de los patios, sino todo lo que rodea a los patios de Córdoba, y valga la redundancia, no vamos a repetir mucho la palabra patio durante estos días. Son esencia de Córdoba, así se titula este ciclo de coloquios, y lo vamos a vamos a adentrarnos en los patios fuera de su visión tópica, como decía, con un análisis desde diferentes perspectivas y visiones, y sobre todo desde el diálogo, que parece que hoy es imposible, ¿no? Por momentos. Pues aquí lo vamos a hacer posible en la Fundación Cajasol, y vamos a comenzar con una revisión desde el pasado hasta la actualidad de 2 aspectos que pueden entenderse muy diferentes, pero que sin embargo están muy relacionados. Esto es la arquitectura por un lado y la sociología por otro. Voy a presentar a quien tengo a mi vera. Primero voy a decir que soy Rafa Ábalos, periodista de Cordópolis, por ejemplo. Por ese medio organizamos este ciclo. Y a mi vera, como digo, tengo a Curro Crespo y Rosa Colmenarejo, y viceversa. Rosa, lo voy a leer para no confundirme, es ingeniera técnica agrícola por la Universidad Politécnica de Madrid y experta universitaria en gestión del patrimonio cultural y natural por la Universidad Internacional de Andalucía, amén de otros muchos méritos. Y Francisco Curro Crespo, por su parte, es arquitecto por la Universidad de Sevilla y es socio fundador de Amasce y Espacio Plástico, un estudio de arquitectura especialista en proyectos de espacio público, innovación social y vivienda sostenible. Dicho esto, que no me quiero alargar más, os planteo una cuestión, Curro, para cada uno antes de empezar. Os ruego respuestas concisas en este primer turno, porque ya iremos profundizando luego en estos asuntos. Curro, ¿qué nos queda hoy en día de los patios originarios? Bueno, yo como arquitecto no puedo dejar de, primero, plantear que mi acercamiento a la palabra patio hace referencia a la tipología arquitectónica, ¿no? Y si yo me abstraigo ahora mismo de la condición de contorno que es Córdoba, ¿vale?, del contexto en el que estamos, el patio sigue siendo una tipología arquitectónica muy útil y muy práctica. Fue una adaptación decantada a lo largo del tiempo por parte del ser humano en el arco mediterráneo como una manera de adaptar su entorno al clima, y hoy precisamente estamos hablando de clima continuamente y de adaptación al medio. Y además lo estamos hablando en una situación de crisis energética, estamos hablando en un escenario de incremento de temperatura, estamos hablando... Y al final, en arquitectura está pasando hoy en día que una de las líneas de investigación más innovadora y más vanguardista precisamente está rescatando todos esos conocimientos adquiridos de adaptación al medio que teníamos como humanidad, adquiridos por el paso del tiempo y la experiencia, y el patio es una solución que sigue absolutamente vigente. Pero el patio, es el libro en papel, o sea, hay una serie de soluciones que siguen vigentes y que hay otro tipo de tecnologías y soluciones que, igual que aparecen, desaparecerán y las otras permanecen. Y si permanecen es porque siguen dando respuesta a una serie de problemas, ¿no? Rosa, la pregunta que después haré también a Curro, ¿están romantizados o idealizados los patios? O sea, ¿no puedo responder a la primera pregunta? Tiene trampa. Claro, porque es que esa pregunta... romantizados, bueno, yo creo que toda idea que se hace
toda idea que se hace un recurso turístico está romantizada. Pero eso no es nuevo, ni nuevo de hace 10 años ni de hace 50. O sea, eso está relacionado con los nacionalismos y con la exaltación del espíritu o la esencia de un determinado lugar o de una determinada o de una región o de una ciudad o de un barrio. Entonces, claro, romantizado siempre tiene que estar, porque si no, no podría representar esa esencia. Pero entiendo que tu pregunta no va tanto por ahí, entonces yo voy a volver a ir a esta idea de qué nos queda de los patios y tomando el hilo de lo que ha dicho Curro. ¿Cómo llegué yo a los patios? Yo conocí los patios por una visita precisamente cuando trabajaba en un estudio de paisajismo y vine a visitar los patios como una forma de comprender qué significaba esto de poner flores y plantas, igual que había una semana en Gerona en la que hacían esto mismo en las calles. Estamos hablando de más de 20 años. Da un poco de rubor decirlo, pero sí, bastante más de 20 años. Y entonces, claro, cuando yo descubro los patios, lo que descubro es que no es solo no es solo las flores, no es ese colorismo o ese ambiente agradable que puede hacer a la vista, ¿no? Una cierta estética o cierta consonancia, sino que ahí yo cuando empiezo a entrar en los patios, a mí todo eso me genera cierta inquietud, pues digo, ¿esto qué significa esto? ¿No? Y lo que significa es que estás entrando en una casa que es privada, y la gente está allí esperándote a que entres, ¿no? Y entonces todo eso a mí me genera una inquietud y algo que creo que representa muy bien y que aún mantiene, ¿no? Un poco esa idea de que cuando tú entras, si pudiésemos entrar en ese silencio, en esa calma que puede procurar o que podía procurar la fiesta hace 30 años, a lo mejor se recuperaría un poco esa idea, ¿no? Entonces, para mí, lo que permanece aún de los patios es no tanto las flores, sino ese empeño por abrir las casas. Yo creo que eso es porque para mí es un empeño, o sea, es una persistencia, ¿no? Es por abrir las casas. Curro, has dado ya, nos vamos a ir al aspecto arquitectónico, has dado ya algunas pinceladas. Efectivamente, la casa patio, la cordobesa, igual que en otros muchos lugares, viene de la tradición mediterránea, no es esto que aparezca un día espontáneamente, de la tradición mediterránea, en nuestro caso sobre todo de raíz romana, pero va progresando a lo largo del tiempo con la llegada de los godos, de los árabes, de los judíos. En cualquier caso, y has dejado también antes esa pincelada de la importancia climática, ¿ya en su origen se buscaba la frescura? Bueno, si nos retrotraemos a la tipología de la casa romana y de la domus, ¿vale? Ese primer patio, digamos, de entrada, de representación y de acogida al que viene de fuera era el impluvium, con lo cual, de alguna forma, la casa que estaba cerrada hacia el exterior se relacionaba con el exterior a través de una apertura que era una ventana horizontal, por decirlo así, una ventana abierta al cielo. Entonces, su relación con la naturaleza, con los ciclos, con las estaciones, con los fenómenos atmosféricos, era todo a través de ese. Era el sitio propicio por eso mismo, si llueve, pues para tener vegetación, por lo tanto es un sumidero de frescor y de humedad, por lo tanto se convierte en un elemento termorregulador, tanto de la temperatura como de la humedad de la vivienda. Entonces, en climas fuertes mediterráneos, se convierte en un elemento que trasciende lo representativo y se convierte también en una estrategia adaptativa, ¿no? Luego es muy curioso porque efectivamente todo esto se va enriqueciendo, es decir, la tipología original de patio, cuando surge y demás, tiene más una cuestión aunque está relacionado con lo bioclimático, pero tiene su función fundamental es una función social, ¿no? Porque se convierte en el salón de recepción de las viviendas.
La Domus Romana es la que, digamos, establece la tipología conocida, pero realmente esto procede desde el Oriente Medio hasta aquí, pasando por Grecia y por Egipto, con distintos tipos de adaptación. Es verdad que en la zona del arco mediterráneo, especialmente aquí en Andalucía, cuando hablamos de patio no hay que hablar como una cosa que está, digamos, prefijada en la historia desde el principio con todo su ornamento. Al final lo que nosotros tenemos aquí es la decantación muy singular en un sitio muy concreto, que es Córdoba, y en un entorno que es la zona de Andalucía y el Valle del Guadalquivir, donde se van superponiendo distintas capas históricas. Hay una casa romana que evoluciona hacia una casa andalusí, que es la de la época del Andalus, que curiosamente no impedía la relación entre el patio y la calle, porque tenían un sentido de la privacidad muy alto. Luego, con el paso del tiempo, en la evolución de con la conquista cristiana y la evolución que viene a posteriori, se empiezan a generar esas relaciones entre el espacio público y el patio principal como un elemento de relación cuando aparecen esas primeras verjas. Ahí, perdona, Curro, cuando aparece el zaguán. Bueno, el zaguán previo al zaguán precisamente andalusí, pero es que el zaguán impedía la visión del patio, curiosamente. Luego, desde el punto de vista bioclimático, el que el patio y la calle estén conectados por un elemento directo hace que funcione mejor. O sea, que esto ha ido como creciendo en el tiempo. Luego, conforme ese patio va ganando en altura, va funcionando también mejor climáticamente. Funciona mejor en una casa de 2 plantas que en una planta. Y luego, claro, si tú sumas a eso una cultura como la andaluza, con esta tradición, por un lado jardinera, hortícola, agrónoma, etcétera, esta relación con lo vegetal que lo lleva precisamente a esos espacios, hace que todo eso vaya como, oye, pues de toda la cantidad de patios que hay a lo largo del Mediterráneo, pues singularmente aquí, que encima tienen ese plus de la vegetación, pues se hace todavía más sofisticado, ¿no? Entonces aquí está sumando como muchas cosas, ¿no? Está sumando a tipología arquitectónica que funciona, tiene un origen adaptativo en el medio, pero luego tiene una función, digamos, social. Luego una decantación a lo largo del tiempo y luego se le suma una cultura muy refinada en el tratamiento de la flora y de lo vegetal que aprovecha eso y se hace todavía más sofisticado, ¿no? Hasta llegar a la situación, bueno, la situación que conocemos, que genera una imagen tan absolutamente llamativa y singular que se monta toda una industria turística y un cliché en torno a eso, y en esta época de boom del turismo hace que se convierta en la imagen por la que es identificada la ciudad, ¿no? En el mundo entero. Incluso más que la mezquita catedral en ocasiones, ¿no? Los patios no está a la altura de la mezquita catedral, efectivamente, pero a nivel de llamada al turismo está cogiendo relevancia. Pues mira, yo le voy a preguntar a Rosa, precisamente a Curro, si desde el primer momento tenían ese carácter socializador los patios, que quizá es el fundamento por el que fue declarada la fiesta Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2012, ¿no? por ese carácter socializador. Para abrir la puerta a otro tema, yo tengo aquí un libro de tu tesis, La fiesta de los patios de Córdoba, una historia de resiliencia y emancipación, que publicó Utopía en 2018, si no recuerdo mal. Esto es tu tesis. Y hablamos de socialización, Rosa, pero si nos vamos a las décadas de los años 20, los años 30, incluso los años 50. Tú me comentabas que esto se producía incluso en los años 80. Pero no vamos a ir a la primera mitad del siglo XX. Mucha migración de población rural, mucha migración incluso de otras provincias, en definitiva de gente que busca prosperar en una gran ciudad. El patio al final se convierte más en un espacio para personas con menos recursos que en un lugar para socializar porque sí. No sé si he planteado bien la pregunta. Sí, yo creo que el origen de los patios como patio asociado a una casa de vecinos procede de una crisis habitacional, o sea, de una crisis de vivienda. O sea, hacen falta viviendas porque hay un flujo de personas que vienen a la ciudad y no hay
suficientes casas para acoger. Yo no soy historiadora, tampoco soy socióloga, pero mi tesis tuvo ahí una mezcla que yo creo que viene un poco de mi propio carácter, ¿no? de ir, pero un carácter de aluvión, ¿no? Pero esa crisis habitacional que viene de dónde ponemos, o sea, dónde puede vivir la gente cuando viene a una ciudad. Me he acordado ahora que cuando hablabas de la casa romana, de algo que descubrí en un viaje a Roma, que eran estos, que todavía quedan algunas, que eran pisos, ¿no? O sea, que todavía quedan algunas estructuras que son pisos, ¿no? Entonces nosotros tenemos la imagen de la casa romana, pero claro, esa casa romana como villa... Y era una casa... unifamiliar. Unifamiliar, claro. Pero eso, que es unifamiliar y asociada al poder y al dinero. Las casas patio son casas asociadas en origen, no ahora, obviamente, a unas situaciones de infravivienda y de pobreza, y desde luego no al poder, ¿no? Sino todo lo contrario. O sea, una necesidad imperiosa por recibir algún tipo de donativo, ¿no? En las primeras convocatorias del concurso, en las que lo que se hacía era que fuesen los señoritos allí a cantar y a bailar, o sea, a cantar, a escuchar, a ver cantar y bailar, y que les daban un donativo. Todo esto está sin estudiar, o sea, que yo cuando estuve buscando documentación había muy pocas referencias a estas cuestiones. O sea, había noticias en los periódicos, pero no hay tesis o trabajos de investigación serios sobre estas cuestiones, que son desde luego muy, muy interesantes. Porque esa era la pregunta, ¿no? ¿De dónde procede este recurso tan potente? O sea, este recurso económico tan potente que podemos compararlo con la mezquita. O sea, que es cuando lo has dicho ha sido como... Es que es verdad, o sea, si se puede comparar... ¿De dónde procede? Y procede de unas condiciones de pobreza. Entonces, ¿cómo? Por eso mi tesis, claro, mi emoción fue descubrir eso, cómo se había generado algo tan potente a partir de unas condiciones que aparentemente no... Para mí esa es la grandeza de los patios. Que dieron con unas claves para ir cruzando determinadas cuestiones que permitieron a la gente que vivía allí emanciparse, ¿no? de la pobreza, emanciparse políticamente para conformar asociaciones y para emanciparse también del folclore, ¿no? Aunque ahora hayan vuelto a caer ahí en esa cuestión, pero a mí eso es lo que me parece, y creo que eso es algo para seguir trabajando, ¿no? Y para seguir ahondando ahí. Porque esas son, yo creo que ese es el valor que supongo que en estas sesiones a continuación que tienes preparada seguiréis hablando de esto, ¿no? Como arquitecto, Curro, todo lo que hemos hablado con Rosa, en esos momentos existe esa crisis habitacional y los patios en realidad se transforman, no vamos a decir en lugares en los que viven personas hacinadas, aunque hay casos, ha habido casos de patios que siguen todavía en pie, pero de forma muy diferente, en la calle Aceite, el de Cristina Vendala, en la Plaza de las Tazas. Ahí vivían decenas y decenas de personas. Eso se produce por esa crisis habitacional y, curiosamente, Curro, perdona, y ya hilo, las viviendas que siguen antes de la verticalización, que eso ya lo miraremos en unos minutos, lo que llamo verticalización de inmobiliaria, Cañero, sector sur, tienen también el patio, aunque de forma muy diferente, pero recogen también el patio. Claro, bueno, hay que decir que a mí a veces me cuesta porque, claro, desde lo puramente arquitectónico, el patio es un elemento de una vivienda, y una vivienda está asociada a un núcleo familiar, ¿no? Tradicionalmente eso siempre ha sido así. Luego es verdad que con el paso del tiempo, hablamos por los siglos XVIII, XIX, XX, ahí hay un proceso como de desamortización del patrimonio, con edificios grandes y casas, digamos, de carácter importante, articuladas en torno a un patio, que aprovechan familias venidas a menos por las razones que sean económicamente, que empiezan a compartimentar, a lotear y explotan, digamos, inmobiliariamente esas casas, realojándose como espacio de alojo precisamente pues en su mayoría gente sin recursos o inmigración del campo a la ciudad.
el patio se convierte, digamos, en un elemento, digamos, de articulación colectiva, porque como tú también has señalado, la vivienda colectiva en Roma no era una tipología de patio, era un piso. Era un piso. Era un piso. Entonces, eso ya los romanos lo tenían inventado. Entonces, esto que surge aquí es como una especie de ocupación, por llamarlo de alguna manera, una ocupación de unas casas antiguas que tenían esas estructuras. Entonces, por necesidad, el patio era el sitio, la habitación más grande de la casa, con lo cual la vida en común se tenía que hacer allí, te gustara o no te gustara. Con lo cual es que este elemento también hay que tenerlo en cuenta, porque cuando al principio hablabas de la romantización, quiero hilarlo porque ese factor colectivo y social del patio es una cosa muy delicada, porque puede ser un elemento de enorme tensión. De hecho, conforme las ciudades evolucionan, crecen y todos ganamos en comodidades, etcétera, un elemento que siempre tiende de forma natural el ser humano es a buscar la máxima privacidad, cierta independencia con respecto a los demás, etcétera. Es decir, la cultura va precisamente por otros derroteros, ¿no? Entonces, esas casas antiguas se acaban convirtiendo en estos patios de vecinos, que ya es otra cosa, ya pasamos de la tipología de la arquitectura a otro concepto, que es el patio de vecinos, y una vida en comunidad, y ahora con una habitación en común que es el patio. Ahí ya empezamos a sumarle luego también todo lo que estábamos hablando del tema del gusto por ajardinar, etcétera. Me gusta pensar que eso también es como un último aliento de una cultura que viene del campo y que viene todavía como muy relacionado con lo botánico, que es algo que conforme va evolucionando una ciudad, el propio urbanita va perdiendo, que es la relación con lo botánico. Entonces todavía ahí se va produciendo eso. Y luego, claro, es que ya cuando pensamos en el concepto patio asociado a lo colectivo, empiezan a aparecer otras cosas, ya son las casas de paso, las casas de los corrales de vecinos, ya no estamos exactamente en patios como tales, ya son otro tipo de cosas. Son esas inserciones de vivienda colectiva en la trama histórica del conjunto histórico que necesita necesariamente un espacio libre por pura funcionalidad. Pero eso es lo mismo que el patio de la Posada del Potro, que nadie lo conceptualiza como patio, pero que es ese espacio libre necesario para poder articular diversidad de usos dentro de una edificación. Y bueno, ya por último, yo ahí también apuntar que todo esto también estamos hablando de algo que tiene como un pistoletazo de salida en los años 20 con la invención, con lo cual aquí estamos, digamos, hablando de tradiciones que parecen que vienen como del principio de los tiempos, y hay muchas veces que estas tradiciones tienen una fecha de inicio muy concreta, con nombre y apellido de responsables, ¿no? Y es que hay un momento en el que algo que seguramente estaba desestructurado y era espontáneo y con poca articulación, a alguien se le enciende una bombilla y monta algo que inventa una tradición dentro de la ciudad. Y bueno, dentro de la historia de Córdoba, 100 años no es tampoco mucho. No es nada, claro. Interesante lo que apuntaba Curro, Rosa, lo de... Oye, que lo de la socialización está bien, pero que algunas veces a lo mejor hay gente a la que no le gusta socializar tanto, ¿no? ¿Eso lo has llegado a ver tú a lo mejor en tu trabajo? No. ¿O no has podido llegar a eso? No, yo no he llegado a eso y además, bueno, yo creo que eso solo puedes llegar desde la experiencia personal. Nosotros estuvimos viviendo en una casa que era una casa de vecinos, pero no sé si tenía también algo venía de una estructura de ese tipo, pero estaba completamente reformada y bueno, sí, era una casa de vecinos, y no una casa patio. Pero no, yo no llegué a tanto porque... Claro, es que en realidad cuando haces un trabajo de investigación que termina en una tesis doctoral, eso es como el principio, o sea, yo creo que eso es el arranque de algo, ¿no? Ahí apuntas un montón de problemas o un montón de cuestiones que deberían abrir puertas a otros
o a ti mismo si quieres seguir en esa línea de investigación, que yo no lo hice, no continué por ahí, pero porque yo cogí un poco más general las conclusiones de la tesis me sirvieron para ir hacia otro lado, pero sobre esta cuestión, muy interesante lo que dices, Curro, porque efectivamente yo conocía las corralas de Madrid y claro, las corralas no tienen ni por asomo esa... Claro, efectivamente tienen un patio, pero porque es necesario, porque es funcional, tiene que haber un patio, pero no cumplen esa función de lugar de reunión o de lugar de una actividad social. Entonces, yo creo que eso es algo que es singular de aquí. Aquí la arquitectura, digamos, al final es, digamos, el tablero base sobre el que se produce algo. Ese fenómeno tiene que ver, bajo mi punto de vista, con un carácter local que suma una espontaneidad y una apertura en la relación, es decir, una sociabilidad innata. ¿Tú eres de aquí? Yo sí. Ah. Luego, por otro lado, una cultura de engalanar con vegetación en un momento muy concreto del año. Y claro, cuando tú le sumas eso, pues te surge esto, ¿no? ¿Dónde ocurre eso? Pues efectivamente en un patio, ¿no? En el espacio que hay dentro del conjunto edificado, el espacio al aire libre, es donde se puede tener la vegetación, ¿no? Luego, claro, ahí es verdad que en esos ingredientes, y como yo a lo mejor comentaba antes, hay algunas cuestiones sobre los que no cabe ninguna duda y yo creo que no hay nada que temer en cuanto a la pervivencia del interés por seguir cultivando vegetación, y eso es algo que ahora mismo va casi con el espíritu del tiempo de ahora, ¿no? Toda la preocupación ambiental, ecológica y por el tema vegetal. Pero claro, la pregunta es con respecto a esa visión romántica y del cliché, que además es el fundamento de la Declaración de UNESCO de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, es la cuestión sociológica. Claro, es la convivencia. Y cómo evolucionan las casas de ser casas de vecinos a casas unifamiliares. Que cada vez hay más casas unifamiliares. A eso vamos a ir. Claro, la década, tú lo podrás decir mejor porque eres arquitecto, década de los 50, 60, se empieza a producir eso que yo llamo verticalización, ¿no? Que es un poco proyectar las ciudades en bloques de pisos, de viviendas, y se empieza a olvidar un poco la casa de baja altura, por así decirlo. Cristina Vendala me recuerda muchas veces que en el casco histórico, cuando ella llegó de Sevilla, había muchísima vivienda en el casco histórico en ruinas, ¿no? Ella, de hecho, se hace con su casa en la Plaza de las Tazas, que era el antiguo picadero de la Magdalena, y eso era un lugar donde sí había mucho hacinamiento en su momento. Pero se produce esa verticalización y se va olvidando todo eso de la casa-patio. Y aquí vemos una transformación que es esa casa vecinal que se va transformando en casa-patio, pero unifamiliar, y luego aparte también en la, por así decirlo, degradación de la socialización, porque cada vez nos hacemos más individualistas en esa vida vertical. Sí, bueno... Es que no hay que perder de vista que mucho de la imagen romántica que construye el imaginario del patio es infravivienda. Entonces, es que tenía que desaparecer por una cuestión de salubridad y de higiene. Y cuando las personas tenían posibilidades de mejora económica y social, abandonaban esos espacios. Eran espacios muy duros. El espacio del patio podemos idealizarlo. Yo he vivido en un patio como un espacio que cuando todo está bien, está de puta madre, por decirlo así. Pero puede ser esto pasa mucho también en los pueblos pequeñitos, que es esa sensación de control, ¿no? De estar controlado, ¿no? Y estas cuestiones del control que los vecinos pueden ejercer unos sobre otros, etcétera. Eso siempre ha estado ahí. Entonces, estos son auténticas... son cuestiones que no son nada baladí, porque la realidad es que en el momento en el que surge la oportunidad, la gente demanda y busca esa privacidad, esa mayor privacidad y mayor independencia. Claro,
esa infravivienda del conjunto histórico desaparece cuando empiezan las grandes operaciones de crecimiento urbano en torno al conjunto histórico, con los polígonos residenciales, los 50, 60, 70, etc. Ese casco empieza a degradarse y ahí al casco han vuelto por distintos momentos en oleadas o bien, bueno, ha habido operaciones de vivienda colectiva que, bueno, en su momento Vincorsa, en su buena época, regeneró bastante casco introduciendo vivienda colectiva en el propio casco. Luego ha habido, evidentemente, operaciones individuales donde se han comprado casas y se han rehabilitado, y ahora estamos en un fenómeno en el que quienes están recuperando las casas pues son los fondos de inversión asociados a los apartamentos turísticos y a los hoteles de encanto, ¿no? Con encanto. Y ahora es como se está recuperando poco a poco. Pero, claro, es duro, no hay que perder de vista que Marroquíes 6, por todo lo bonito que sea, en 11 meses del año era infravivienda y si lo sigue siendo. Sigue siéndolo. Es decir, en unas condiciones de vida que no desearíamos, no, ni para nosotros ni para nadie. Lo que pasa es que es tan espectacular en mayo como se pone Marroquíes 6 y gana premio, pero la realidad es que no para nada era algo. En ese sentido, el punto de partida tiene también esa fragilidad, ¿no? Se ha perdido, Rosa, perdona, Curro, que no sé si había terminado, se ha perdido esa socialización de la que hablábamos. Bueno, yo en eso, a mí ese discurso de perder la esencia nunca me ha parecido interesante investigar por ahí, porque creo que eso es algo que se repite, vamos, yo desde que vivo en Córdoba, todos los años es como el mismo discurso una y otra vez. Bueno, los tiempos cambian y yo creo que lo interesante es ver hacia dónde evolucionan y qué es lo que queremos, ¿no? Cómo imaginamos esa vida en los patios. Está claro que eso ya pasó, afortunadamente. Bueno, el texto de la Declaración de UNESCO habla de un patio abierto que invita a comer y a beber y donde se canta flamenco. Y eso ya no se hace. Bueno, realmente. es que claro, pero eso en 2012. Claro, pero es que a saber qué fuente habrá tomado y en qué momento histórico, pero que al final pero la culpa de eso no lo tiene la UNESCO. Bueno, no, desde luego que no, pero ¿sabes de dónde procede? Procede o sea, que quien presenta ese informe es el ayuntamiento. Claro, pero claro. ¿Qué realidad está presentando? Lo que le piden para que sea lo que hemos hablado esta mañana, ¿no? O sea, que se presentan, o sea, que hay un empeño por conseguir esa declaración y en un principio se apela a lo arquitectónico, se rechaza en 2 ocasiones y entonces cuando les dicen que lo único que puede hacer que les den esa inclusión en la lista, porque es una inclusión en la lista de patrimonio intangible, es apelar a lo que la gente hace, ¿no? A lo social. A lo social y a lo cultural. O sea, lo que supone, o sea, de actividad humana dentro de ese espacio, de ese espacio habitacional, que es lo que la gente hace para que cohesione, para que haya algún tipo de cultura. Ahí, o sea, se genere cultura, ¿no? Y claro, ahí apelan a esa cuestión, que sí es, pues por eso, claro, pues por eso una de las cuestiones que yo apelaba ahí en mi trabajo era emancipación del folclore. O sea, que la gente, o sea, que el ayuntamiento puede decir lo que quiera respecto a lo que se hace en los patios, pero lo que la gente hace es otra cosa, ¿no? Digo, independientemente del turismo e independientemente de la explotación de los patios. Es cómo la gente vive esto, ¿no? de los patios. Pero... Sí, ahí, por ejemplo, la ciudad tiene, recientemente en un artículo que escribimos Ángela Lara, mi directora de máster, y yo, que está pendiente de publicación, veíamos una oportunidad, a partir precisamente de la experiencia de los patios, de poder montar una cultura de acondicionamiento vegetal de la edificación, pero para proyectar a futuro cuál podría ser la evolución de la fiesta. Es decir, oye, esta ciudad tiene la fortuna
de tener esta cultura de cuidado de lo vegetal, que ahora, si lo piensas, tiene todo el sentido del mundo. Pero esto tiene que ir, digamos, de manera natural a una transformación, una evolución, evidentemente desde encauzado. Yo creo que ahí los poderes públicos deberían encauzar también y ver qué se está fomentando y qué no se está fomentando. Y el fomento de la innovación dentro de la fiesta posiblemente sea la mejor salida para todo esto. Y ahí hay una fase muy interesante de cara a futuro. Fíjate, ahora que has dicho esto, perdona, pero lo tengo que decir ahora. Creo que Córdoba ha liderado siempre lo que ha sido la protección del patrimonio, ¿no? Y por eso se conserva tanto, porque hubo muy buenas políticas en los años 80. Pero ahora creo que se está perdiendo mucho en estas rehabilitaciones de las casas patio para hacer hoteles. He visto ya varias casas donde lo que están haciendo es sacar tierra, o sea que es, pero una tierra buenísima, o sea, una tierra y contenedores y contenedores de tierra en la calle Armas, en el callejón de Santa Marta, ahí también han hecho dos rehabilitaciones muy grandes y se han llevado toneladas de tierra que dices, y claro, ¿qué van a hacer allí? ¿Solar? ¿No? O sea, poner una base de hormigón y entonces ahí no hay esa... No, y tampoco lo hay... O sea, que también deberíamos proteger el suelo. No hay nadie aquí de la Agencia de Urbanismo, pero creo que se debería proteger el suelo también. Incluso el plan especial del conjunto histórico tiene una figura importantísima, que es la protección tipológica, que es la que fomenta que cualquier edificación nueva en la inmensa mayoría del conjunto histórico, tenga que ser una casa patio construida de nuevas, y entonces se replica geométricamente el patio, pero la falta de comprensión de que todo eso lleva asociado no solo una geometría, sino también unos materiales, un funcionamiento, un mantenimiento, una relación con el suelo, etcétera, hace que estemos, como, si me permitís la expresión, fomentando patios zombies, y los de verdad no se están fomentando, ¿por qué? Porque hay algo mucho más complejo, posiblemente es más caro también, pero lo otro es... más caro que una losa de hormigón, no. Apostar por el revival, ¿no? Apostar por el revival. Yo creo que hay mucha ignorancia con esto, ¿no? Y bueno, tú te lo has dicho, al final, si nos quitamos un poco de las cuestiones, digamos, de los pormenores, de lo que se trata de una cuestión cultural, fundamentalmente cultural. Y entonces ahí, con respecto a lo cultural, tú puedes tener o un acercamiento desde la complejidad y de entenderlo como algo vivo, o desde la banalización y la conversión en un espectáculo y, por lo tanto, en una mercancía. Y esa es, digamos, esas disyuntivas las sociedades contemporáneas las tienen en muchos órdenes, y esta ciudad en concreto con eso también. Y con el tema de la conservación pasa eso, es que resulta que tenemos un plan sobreprotector hasta el punto de que no solo protege los patios, sino que fomenta patios nuevos, porque hay que producirlos, aun cuando no sean del todo patios como deben de ser. Es como ya una hipertrofia del proteccionismo, porque al final no sabemos hacia dónde nos está llevando esto, ¿no? Fijaros, en la página de la UNESCO, la fiesta de los patios, un extracto. La fiesta de los patios de Córdoba promueve la función del patio como lugar de encuentro intercultural y fomenta un modo de vida colectivo sostenible, basado en el establecimiento de vínculos sociales sólidos y de redes de solidaridad e intercambio entre vecinos, estimulando al mismo tiempo la adquisición de conocimientos y el respeto por la naturaleza. De todo eso era lo que yo comentaba, y creo que lo hemos comentado ya también. Se cumple muy poco hoy en día, ¿no? Se cumple a lo mejor en el sentido de que el respeto por la naturaleza se sigue manteniendo cultural, porque es algo cultural, y hay socialización, pero ya no es tanto dentro, en el entorno que sería dentro de la propia casa patio, sino con la gente que viene de fuera, ¿no? Ese es el cambio al que yo aludía antes, que se ha producido en los últimos años. Bueno, habría que ver quién visita los patios, ¿no? Quién acude. Acaba de pasar también un poco con las cruces, ¿no? Que ahora no sería absurdo decir que esto es, o sea, que
que se trata de una tradición o una fiesta que esté absolutamente desarticulada, ¿no? Hay gente que sigue haciendo cosas, hay iniciativas, hay vías donde se puede visitar, verdaderamente todavía hay manera de acercarse con un cierto grado de autenticidad. UNESCO da mucha importancia al concepto de la autenticidad, integridad y autenticidad. Y esa debería ser la guía de todo, ¿no? Desde el punto de vista de quien tiene la tutela de estas cuestiones, que son siempre los poderes públicos, la autenticidad es capital en esta cuestión. Y UNESCO ahí apunta a cosas muy interesantes, porque efectivamente el patio sigue siendo un sitio de socialización, sigue siendo un sitio de relación con la naturaleza. Yo quiero aprovechar para rescatar la idea de que todo esto está muy sostenido en las mujeres, que son realmente, inmensa mayoría, las personas que están al cargo del cuidado de los patios y que han sido muchas veces las verdaderas transmisoras de conocimiento y de práctica de una generación a la otra. Entonces ahí hay unos miembros muy potentes, pero claro, toca, digamos, revisar el modelo. Ahora que hablas de autenticidad, el año 2013, que fue el año después de la inclusión en la lista representativa del patrimonio inmaterial, el ayuntamiento instaló un patio de cartón piedra en la puerta del ayuntamiento, no sé si os acordáis, en la plaza. Tremendo. O sea, dices, y es que ahora cuando estabais hablando de autenticidad, claro, eso es una palabra trampa, porque claro, utilizar ese cliché, ¿no?, para celebrar algo que está en las antípodas precisamente de un cliché. Bueno, todos los años hay un patio fake en Fitur, que es el stand de Córdoba. Ya, bueno, pero una feria, encima, ya, pero Fitur es el espacio para hacer eso. Que empezó, la imagen encima es el patio de la Asociación de Amigos de los Patios, con lo cual es un patio que no está habitado realmente. No hay San Basilio 44. Efectivamente, es un patio fake, porque no vive allí nadie, con lo cual, y encima yo, si no me equivoco, creo que siempre la imagen que aparece, yo lo sé, vamos, nunca he ido a Fitur, pero por lo que veo en los medios, ni siquiera en la foto aparece ninguna persona, aparece todo lleno de flores, pero no aparece nadie, ni siquiera en las imágenes. Entonces, ahí la verdad que nos estamos quedando con lo más pedestre, ¿no?, lo más inmediato. Claro, entonces, aquí, de lo que estabais comentando, es a quién le atribuimos esa legitimidad para ser el guardián de la autenticidad, ¿no? Se lo atribuimos al gestor, que es el ayuntamiento, porque es el que convoca el concurso, o se lo atribuimos a los vecinos o a los habitantes de las casas patio, que son los que tienen el recurso y son quienes viven el recurso. Entonces, ahí es donde creo que esas son la tensión, digamos, que se da, viene de ahí, ¿no?, de quién está legitimado para velar por esa autenticidad. Y bueno, claro, para mí quien tiene esa legitimidad son los vecinos, lógicamente, o los habitantes de las casas patio. Entonces, bueno, pues lo que hagan, pues estará bien, aunque se pierda socialidad, o sea, aunque sí. haya una pérdida de socialización o... Hay una novela que a mí he visto que va a venir invitado Francisco Solano, que me dejó Francisco Solano, una novela que me vino muy bien para comprender lo que era la vida en los patios, que es La casa de los muchos, que lo conocerán aquí, no me acuerdo del autor. Y esa novela, claro, ahí describe muy bien cómo era la vida en una casa patio, en una casa en la que vivían, pues eso, como en la casa de Cristina Vendala, ¿no?, que llegaron a vivir 100 personas. Que es inimaginable, ¿no? O sea, que 60 personas, 70 personas en un espacio tan reducido. Pues claro, ahí todos esos cruces, digamos, de vivencias se daban en el patio, claro, porque en la habitación era sitio para dormir y punto, ¿no? Entonces, creo que tampoco hay que tener una nostalgia sobre esas condiciones, porque realmente no eran la mejor forma de vida o la mejor calidad de vida. Yo creo que hay que pensar más en lo que pueda venir a futuro. Por eso es tan interesante
que hayáis invitado a Gaia, ¿no? Con el proyecto este de PAX, que yo creo que eso es muy interesante. Y bueno, yo creo que debería haber un grupo de pensamiento continuo sobre esta cuestión, porque siempre es esta cuestión de los patios y una forma de vida tan singular que se da en Córdoba, porque yo creo que muchas veces los patios tienen un punto de popularidad, digamos, cuando llega el momento de las 2 semanas de los patios, y luego la atención decrece y ya es como algo que no tiene tanta importancia, ¿no? O sea, bueno, ahora están abriendo patios en Navidades. No, pero no digo tanto que abran, sino la reflexión sobre esta cuestión. O sea, que no hay, pues no sé, el centro este de interpretación ha estado cerrado años, ¿no? Y Trueque es una maravilla de patio. O sea, que es un sitio donde se debería... O sea, que yo creo que es una línea que se debería trabajar, ¿no? Y no hay ni bueno, por supuesto, ni línea de doctorado cuando tenemos un máster en gestión cultural y un grado en gestión cultural. O sea, que eso no... Que yo creo que podríamos haber estado pensando, todavía estamos a tiempo, o sea, que todavía se puede hacer, pero que... Y esto que comentabas de las condiciones de vida, hay una tesis que yo utilicé también de un cordobés, además, pero que está viviendo en Alemania, sobre cómo ligar las condiciones de vida sostenibles en diferentes espacios. Él lo había hecho en diferentes ciudades de Alemania y del norte de Europa, pero no había incorporado Córdoba, y él es cordobés. ¿Ah, sí? Sí. Porque no tenemos esa conciencia. Claro. Es que ahora, con el tema de la renaturalización de las ciudades y la manera de incorporar la vegetación a la edificación, todo eso está ahora mismo a la orden del día, y la preocupación es extrema, ¿no? Y eso es algo que aquí lo tenemos incorporado culturalmente desde hace mucho tiempo. Y de hecho, de una manera muy interiorizada, y por eso yo cuando lo pienso digo, bueno, es que la ciudad, y en ese caso el patio podría ser el sitio idóneo sobre el que realizar una reflexión de cómo se habita de manera sostenible en el siglo XXI en un escenario, bueno, de fenómenos de calentamiento, cambio climático, etcétera, etcétera. Cómo nos adaptamos al medio, qué podemos aprender de los vernáculos, qué podemos aprender de los sistemas tradicionales locales, cómo se adapta a lo largo del día una vivienda ante el calor, por la noche, que respire, que no respire, cómo la protegemos de la insolación, y luego toda la cultura asociada a la convivencia con lo vegetal, el cuidado de la planta. O sea, ahí hay toda una... La verdad es que la planta habla de cuidado, entonces todo eso está relacionado. Y cuando tú lo piensas dices, pero sí que esto ya lo tenemos aquí desde hace muchísimo tiempo. Y duele que todo quede en el cliché y en la imagen, cuando es algo mucho más profundo, porque es una manera de estar en el mundo y de una manera, digamos, sostenible. Hay mucha gente, muchas universidades americanas, inglesas, alemanas, investigando todas estas cuestiones, y aquí se está investigando, pero tiene que ser algo todavía un poco más holístico, porque implica lo social, lo cultural, implica lo... A mí me ha pasado algo muy curioso. Déjame un momentito, perdona. Rosa, Sí. La casa de los muchos, de Sebastián Cuevas. Ah, Sebastián Cuevas, sí. Es verdad, gracias, sí. No, algo que me ocurrió cuando estuve haciendo la tesis, iba a congresos y presentaba el trabajo. Cuando presentaba el trabajo aquí en España, era un desprecio hacia el tema del trabajo. O sea, decir, esto ni es sociología, bueno, como son los congresos académicos, no sé si estás sufriendo tú ahora esto, no es ni sociología, ni o sea, ¿qué es esto? ¿No? O sea, por supuesto no es filosofía, ¿no? Mi tesis quería ser de ética aplicada, pero tampoco es sociología, entonces era como un desprecio. En cambio, luego en Estados Unidos era éxito total. O sea, era una maravilla, era como nadie se ha dado cuenta de esta forma de comprender de dónde viene el concepto de emancipación o de dónde procede el concepto de resiliencia. Claro, muchas veces lo tenemos delante y no lo sabemos ver, no lo podemos comprender porque hemos vivido, es lo que dices tú, lo tenemos incorporado. Y hablando, por ejemplo, de temas de futuro,
ese cliché también se construye. ¿Por qué la fiesta está restringida al conjunto histórico? Ah, claro, claro. Porque antiguamente, perdona, Curro, había patios fuera de... Bueno, antiguamente concursaban patios del Campo de la Verdad. Que correcto, del Zumbacón, sí. ¿Por qué no se abre? O sea, ¿por qué no hay unas bases más abiertas en cuanto a la definición de la estética del patio? Porque hay una línea para el patio de estética tradicional. ¿Quién define la estética tradicional del patio? O sea, hay una comisión de estética tradicional del patio, hay unos guardianes de las esencias, ¿no? Claro. Pero al final, todo al final lo que da a entender es que esto también tiene un cierto grado de dirección y de apropiación, ¿no? Y ese es un poco el peligro que bajo mi punto de vista tiene, que a la larga, pues bueno, acabé muriendo, pero por una falta de conexión con la vida real. O murió de éxito, ¿no? También. Bueno, murió de éxito desconectado de la vida real. Claro. Es la burbuja de los petrodólares y de la NFT. No va a morir. Yo no soy tan pesimista. Se nos está acabando el tiempo y hay una pregunta. Con todo lo que habéis hablado son muchos temas que yo tenía aquí preparados, por ejemplo el de la emergencia climática, que va a ser necesario en cierto modo regresar a esa idea que tú lo comentabas, ¿no? De la casa, ya no casa patio, sino casa con la necesidad de la vegetación y del frescor, ¿no? Pero con todo lo que habéis hablado de aspecto arquitectónico, aspecto sociológico, cómo ha evolucionado la casa patio y también el recurso habitacional en Córdoba, lo que vemos ahora, habéis hablado también de los clichés, lo que vemos ahora es más reflejo del legado, algo más artificioso, o simplemente una actualización de la historia. ¿Cuál de las tres cosas vemos hoy en día? Venga, Rosa. Yo creo que a mí lo que... A ver, yo para mí cuando lo que me falta fundamentalmente... Si visito ahora patios, mañana voy a ir a visitar patios. O sea, me he sentido obligada un poco a hacer esto, que hace ya años que no voy. Es O sea, para mí, si hablamos de ética y estética, tú cuando vas a ver algo así, como esto, tiene que haber algo que sea una punzada, ¿no? que te sacuda de alguna forma. Eso es lo que yo creo que falta. O sea, que hay quizá para conseguir ajustarse... Sí, un factor sorpresa. O sea, que si tú llegas, es como una obra de arte, ¿no? Si te emociona, te capta. Si es simplemente una repetición de lo que tú esperas, pues se queda, bueno, dices, vale, cumple. Entonces yo creo que hay muchas casas que se presentan a concurso, haciendo aquello que saben que el jurado espera de ellos. Entonces lo adaptan perfectamente, lo tienen estudiadísimo y lo ajustan. A mí me parece, o sea, yo creo que, y fue una de mis demandas más importantes con mis focus group, con gente del ayuntamiento, ¿no? De los que estaban en este jurado, o los que organizan el concurso, es por mayor flexibilidad con más patios, ¿no?, admitidos a concurso y mayor flexibilidad con las condiciones, ¿no? O sea, dejar que la gente se exprese de otra forma. Sí. Y bueno, y tenemos ahí Flora, ¿no?, que podría haber servido de revulsivo para también cambiar algo. Claro, al final Flora actúa como un contrapeso, porque si la fiesta se orienta hacia una estética tradicional, en Flora lo que vemos es el factor experimentación, ¿no? Pero se ha convertido en una imagen especular la una de la otra, ¿no? Y funciona muy bien precisamente por eso, porque se interrelacionan gracias a que el fenómeno floral se acerca de otra manera distinta, se enfoca de otra manera distinta.
el factor social es el que ahí acaba desaparecido, porque tenemos cola en un lado y cola en otro. Entonces, es exactamente lo mismo. Yo, con respecto a la evolución de la fiesta, yo creo que no es un fenómeno exclusivamente cordobés, es un fenómeno global, es un fenómeno que está ocurriendo con todo. Creo que UNESCO tiene, a lo mejor utilizando la manera un poco incorrecta, tiene este efecto gentrificador, que en el momento que declara algo patrimonio, ahora fijaros lo que ha pasado con el olivar, que han dicho los olivareros que ni hablar del peluquín, ¿no? Que no se les declara el olivar patrimonio porque fin del asunto. Y entonces UNESCO tiene estas cuestiones, que donde pone el dedo, ahí llega la inversión. Es como una gran campaña publicitaria. Claro, es que de repente te ha hecho la campaña de publicidad, automáticamente el capital acude instantáneamente. Y cuando acude allí, ahí se empieza a montar una bola económica importante, ¿no? Entonces yo lo que sí creo que la fiesta tiene como mucho de aprendizaje, o sea, creo que tiene elementos de una enorme resiliencia, porque eso no desaparecerá. De hecho, siempre me sorprende el estado un poco más marginal del concurso de rejas y balcones, que hace unas cosas espectaculares, Sí. espectaculares, que además, si nos pensamos, bueno, si los patios trabajan en el espacio interior, estos están trabajando en los famosos temas de fachadas vegetales y en algún momento saltaremos de los patios y de las rejas e iremos a las azoteas vegetales. Entonces eso será el siguiente concurso, que espero que alguien ponga en marcha en este ayuntamiento, de azoteas vegetales. Y poco a poco esta ciudad, sin ser la más innovadora ni la más adelantada, acabará adelantando a todas y acabará generando edificios verdes enteramente cubiertos de vegetación. Y podemos hacerlo, porque es que en el fondo lo llevamos en el ADN. Esa es la, digamos, la resiliencia que tiene y porque yo pienso que esto continúa. Ahora, la fiesta como tal es un auténtico prototipo de todo este fenómeno de las festividades que están puestas en el escaparate del turismo internacional. Claro, porque es importante distinguir la fiesta de los patios, de la vida en los patios o las condiciones de vida que se dan en los patios. O sea, que son cosas distintas. Claro, una alimenta a la otra, pero son cuestiones distintas. ¿Sí? Yo creo que ese es el ejercicio más interesante, ¿no? Cuando empiezas a deconstruirlo todo y empiezas a identificar quienes intervienen, cómo, y esas denominaciones las empiezas a separar, porque claro, cuando llegan estas semanas se mezcla todo en una coctelera y claro, es un poco... Yo creo que habría que inventar más concursos. Sí. Pero en otra fecha, porque mayo lo tenemos ya un poco saturado. Bueno, no sé si alguien quiere realizar alguna pregunta. Uy, mira, tenemos varias manos. Vamos. Sí, sí. Ya, en 2002 he sido uno de los expertos de la OMT para trabajar sobre la convención de la UNESCO. Se dice la inscripción en la lista del patrimonio inmaterial. He escrito mucho y en la Sorbona he dado además en un máster todo un curso sobre esta lista y sobre las experiencias en varios países. Hay algo, hemos trabajado, por ejemplo, en Elche, muy interesante sobre el misterio de Elche, ha sido uno de los primeros a tener esta inscripción en la lista de la UNESCO. Hay algo que me hace una inquietud, que me da una inquietud. Es el hecho que en esta convención hay también la posibilidad de quitar. Si, por ejemplo, estos patios se modernizan tanto que no tienen no la autenticidad, pero la identidad. Es otra palabra que usted ha utilizado, señora, que es el concepto de identidad regional. Y me parece que hay que pensarlo. Me permite, soy el comisario del Foro de Córdoba para la Convivencia. Me ha gustado mucho, señora, lo que ha dicho sobre este tema de la convivencia. Además, después le hablaré porque estamos preparando a nivel internacional un número especial de una revista donde vamos a hablar también, quizá con usted y tú, Curro, sobre estos patios. Muchas gracias, ha sido muy interesante, realmente. Gracias. Identidad. La otra palabra. Bueno, la identidad no son las colas, desde luego, pero la identidad sí es esa manera de
delicada, de pequeña escala, de trabajar la integración de la vegetación en la arquitectura. Eso es una identidad. Y eso además es identitario en el sentido de decir, bueno, ¿esto cuándo empieza? Esto ha estado prácticamente siempre, ¿no? Y bueno, lo da el cruce de la cultura, lo da el clima, lo da el sitio, la geografía, el suelo, la posición de la ciudad con respecto a la sierra y el río. O sea, ahí hay un conjunto de factores que propician que esto suceda, ¿no? Es la conjunción astral que se coloca sobre Córdoba. Esa es la verdadera identidad, eso es lo que hay que cuidar por encima de cualquier otra cosa. Lo demás es crematístico, es una industria, es dinero, viene bien, evidentemente. Hay que analizar el porqué de esta servidumbre, o sea, porque esta especie de obsesión por preservar la gallina de los huevos de oro de una manera que la tiene asfixiada. Entonces, pero luego lo identitario es lo otro, eso es lo que nunca debemos perder de vista. Y en la medida en la que se hable de lo identitario seremos auténticos, nuestro discurso será verdaderamente auténtico. UNESCO trabaja con el concepto de autenticidad e integridad, es decir, auténtico es que es lo que es decir, que se presenta tal como realmente es, e íntegro es que tiene todos sus atributos preservados y conservados. Y esto es lo verdaderamente importante. El modelo, pues bueno, ahora el ayuntamiento creo que quiere abrir un debate para revisar el modelo de los cruces. También está en revisión el modelo de la cata. En algún momento pues se revisará también este modelo. Los patios seguramente precisen de un plan de salvaguarda, donde sea necesario, porque ahora mismo los patrimonios, aunque los patrimonios inmateriales de la humanidad no necesitan planes de gestión, pero bueno, sí existen planes de salvaguarda para identificar precisamente cuáles son los atributos que hacen que ese bien inscrito en la lista del patrimonio inmaterial sea auténtico. Y es importante, perdona, Curro, la idea que ha lanzado el amigo de que igual que se introduce o se incluye en la lista de patrimonio un bien o un recurso, puede salir de esa lista. Rosa, si te parece, voy dando la palabra para no alargarnos mucho. Sí, por aquí, ¿no? Ah, bueno, tenemos allí a un señor y ya venimos para acá adelante. Yo creo que hay una paradoja entre el hacinamiento habitacional que había en las especies de vecinos y cómo son ahora los patios. Yo creo que hay una aportación, sí. Queramos o no queramos, una aportación. Los patios son como son ahora, porque antes fueron casas de vecinos desde el punto de vista también tipológico, porque las viviendas comunales, las macetas, no había que comprar macetas para poner mi patio bonito para la fiesta de los patios, sino que estaban allí ya porque había mucha gente que trabajaba en el patio. O sea que si los patios son como son ahora es porque en algún momento fueron casas de vecinos. Yo creo que los romanos, los árabes y tal, pero creo que también han aportado algo. Luego otra cosa, que ahí ha surgido muchas cosas, ¿no? Desde el punto de vista de la economía, ha surgido muchas, ¿no? Aquí se ha hablado un tiempo de la oficina del casco histórico. Nunca se creó. Cada vez que hay que hacer un casco histórico, que hacer una obra, cuesta trabajo ver qué materiales son los idóneos, no hay asesoramiento técnico para ver cómo realizamos la conservación de los patios. Otra historia. En el casco histórico vivimos 34.000 personas aproximadamente, pero hay un porcentaje de personas mayores de 65 años que viven la vida sola, que cuando se viven en patio, casan patio, cuando estas mujeres desaparezcan, si no el programa de patios para cerquía no se va engordando, me parece que no va a haber nadie a vivir esos patios. Y serán comprados por los fondos de inversión, probablemente. Y otra, en el horizonte veo yo bastante pesimista. No sé si ha oído hablar, bueno, todos seguro ocurre, ¿no? La expresión técnica de vivienda, ¿no? Antes del 2026 tienen que estar hechas la inspección técnica de vivienda en viviendas mayores de 50 años, todo lo del casco. Los criterios que se van a adaptar son criterios europeos, es decir, de instalaciones, de luz, de agua. Esto va a suponer un gasto y una inversión de dinero de familia para rehabilitar las casas del casco histórico.
me parece, bueno, los ayuntamientos están asustadísimos con esto porque no saben cómo van a hacer esto. Probablemente esto agudizará el problema de la inversión, de los fondos de inversión que van a comprar a manta las casas del casco histórico. Eso es lo que en mi percepción creo que puede ocurrir. Nada más. Pues muchas gracias, Rosa. Muchos aspectos ha sacado este compañero. Pérdida de relevo, o sea, falta de relevo generacional. Eso es algo que abordaremos en otra ponencia. Pero, por ejemplo, el último aspecto. Mira que si vienen los fondos de inversión y nos terminan de quitar... Los fondos de inversión vienen, pero luego también se irán, porque cuando vean que esto no, o sea, que tampoco es, o sea, que va a venir gente, pero esto también tiene un límite, o sea, que eso. Yo me quedo con lo primero que ha comentado de que se deben al trabajo de los vecinos. Por supuesto, es que las casas patio vienen fundamentalmente del trabajo que se hizo a partir de los años 20 hacia adelante y fundamentalmente hasta mediados de los años 80. O sea que ahí es donde está el grueso del trabajo, digamos, de lo que sienta las bases de lo que es la vida en las casas patio. Digo desde la perspectiva de alguien que estudia desde fuera lo que se vio o lo que yo he visto en artículos y en fotografías, trabajando en la hemeroteca. O sea, para mí está claro que eso es la semilla, digamos, de lo que son los patios está ahí. No está antes, no están los romanos, ni muchísimo menos. O sea, está ahí. Y luego, yéndome al otro extremo, creo que quien tiene la responsabilidad de esto es Vincorsa. O sea, que es a quien hay que pedirle, y el ayuntamiento. O sea, es que Vincorsa debería estar, o sea, está muy bien que esté centrado en nuevas viviendas, pero en aprovechar ese patrimonio que tiene de casas, deberían estar trabajando muchísimo más en esa línea. Yo me atrevo a decirlo así alegremente, pero bueno, que creo que eso es lo que debemos pedir. Me ha parecido, por cierto, que lo he apuntado y lo has comentado tú ahora después, esa idea de que se ha producido una evolución del hacinamiento. Hemos convertido una situación, por decirlo, lamentable o pobre, en una situación de bienestar, ¿no? El cordobés ha sabido evolucionar por sí mismo en las casas de patio. Vamos ahora después con usted, primero aquí, que lo tenemos esperando. Perdón por señalar, pero así nos vamos. Gracias. Dos cuestiones. Bueno, intento ser muy breve. Me ha parecido interesante, creo que ha sido especialmente Rosa Colmenarejo, la que ha hecho la distinción entre los patios y la fiesta de los patios. Lo digo porque si uno simplemente se toma la molestia, esta mañana ha empezado la fiesta de este año. Hay 52 recintos a concurso, además de los 11 patios singulares o institucionales. Pues de esos 52, creo que lo he contado bien, no hay más allá de 6, 7 que responden a la tipología parecida a lo que era una casa de patios. Una casa de vecinos. El resto son casas unifamiliares, la mayoría con un mérito impresionante y a lo que hay que estar enormemente agradecidos porque abran su casa, pero desde luego desde el punto de vista sociológico es obvio que no se sostiene, desde el punto de vista de lo que hay en la fiesta, no se sostiene que los patios sean un lugar de intercambio, digamos, cultural entre familias, salvo que utilicemos un concepto de familia tan amplio que abarque a todos los visitantes que entran en los patios y ahí habría también discusiones. Y la segunda cuestión, habéis mencionado, creo que especialmente Curro, a Flora, ¿no? A mí me pareció muy interesante, creo que fue la primera, no sé si la primera y la segunda, al menos la primera edición de Flora,
el intento de no hacer solamente instalaciones en patios importantes, por así decirlo, patios institucionales, sino incluir alguna instalación en patios de casas normales, digamos, de patios de la ciudad. No se volvió a hacer desde ese año y a mí me parece que hubiera sido muy interesante como una forma de vinculación entre los patios y lo que representa Flora. No sé muy bien por qué se tomó esa decisión, pero me parece que hubiera sido interesante. Sí, tanto en una fiesta como en otra, con todo lo que generalmente, como pasa siempre, con cualquier tipo de acción eventualizada o convertida en algo tipo festival, lo importante es lo que ocurre entre festival y festival. Entonces, los patios, como las fiestas de los patios, por ejemplo, en un lado y Flora por otro, tienen esa potencia y esa capacidad de ser significativos y valiosos para la ciudad, pero la realidad es que el desafío es qué pasa mientras tanto. En el mientras tanto se puede estar trabajando precisamente para que en esos momentos de apertura, de visibilización, la ciudad esté preparada o haya investigado, haya trabajado, se hayan fomentado una serie de cosas. Y claro, esa parte que tú mencionas habría sido muy interesante porque podía haber abierto a una participación ciudadana la incorporación a un grado más experimental con respecto al tema botánico y con respecto a la inserción de la vegetación en la arquitectura. Todo eso está ahí como potencial, quiero decir que estas cosas existen. La realidad es que luego, tanto una cosa como la otra, conozco mejor el caso de Flora internamente, están muy condicionados por los presupuestos y está muy condicionado por la manera de funcionar de la administración y de cómo enfocar los proyectos. Entonces, vuelvo a decir que la fiesta de los patios para mí es un ejemplo paradigmático de cómo en general la sociedad actual y la administración pública en general, no solo el Ayuntamiento de Córdoba, aborda este tipo de espectáculos porque hace prácticamente un check anual de ya lo he hecho, el Festival de la Guitarra ya lo he hecho, patio ya lo he hecho, no sé qué, ya lo he hecho. Y en realidad tú dices, bueno, no, es que aquí esto tiene un momento de exhibición, pero luego hay una gran cantidad de tiempo de trabajo y de barbecho que hay que poner a trabajar porque eso es la cultura. La cultura no es la exhibición, la cultura es todo el previo y todo el post. Lo que hay dentro. Claro, porque eso es lo que hace que cuando tú eso lo muestres de verdad. No lo muestres a la festivalera, es decir, como si fuera una cosa de me preparo, lo monto y desaparezco. Y ahora, ¿quién se preocupa de los patios? ¿Quién se preocupa de las flores? ¿Quién se preocupa a lo largo del año? Pues el jardín botánico tiene un papel fundamental en todo este tema. La propia manera de intervenir y mantener la jardinería en los parques y en los espacios públicos es fundamental. No sé, hay muchísimas cosas. Hay muchos patios desconocidos por esa desigualdad, por así decirlo, ¿no?, entre patios o esa disociación, ¿no?, de los patios en sí y de la fiesta. Hay muchísimos patios desconocidos y hay otros que se están perdiendo. Yo me acuerdo constantemente de que murió Elisa Pérez Laguna de Pozanco 21, que es un patio singularísimo, ¿no? Claro, la Casa de la Sal, ese patio lleva cerrado desde que murió Elisa y eso quizá también habría que en ese panorama que estamos dibujando de reflexión y repensamiento constante, habría que pensar en eso, ¿no?, en que hay determinados patios que no se puede consentir que se pierdan. Y ya sí vamos a ir con la última cuestión, ¿vale?, porque ya tenemos que... Bueno, pero brevemente, ¿vale? La penúltima. Hola, buenas tardes. La verdad es que es muy sugerente y muy enriquecedor el debate que habéis planteado. El presentador también. Gracias. Pero a mí se me han ido ocurriendo cosas de las que no. Bueno, la primera, muy sugerente, el que la gente que está en la infravivienda del casco antiguo se le ofrece cañero y cañero tiene patio y campo, la verdad. Muy interesante. No había caído siquiera en esa historia, ¿no? O sea, se ve como una necesidad mantener un patio. De lo que no, la innovación, rejas y balcones. Y me estoy acordando ahora mismo de una que está innovando, que vamos a ver qué resultado tiene, que es Juan Rufo 15, que tiene una reja
con una malas madres, que no es el geranio, en una maceta que es una lata de leche maternizada pintada de azul. Pero vamos a ver qué pasa. Hay innovación ahí, ¿no? En cuanto a los patios, yo creo que hay que preguntar también a la gente que no sigue en el concurso. ¿Y por qué no sigue? Me estoy acordando de Milagros Aznar en Parrasei, de Carmen y Benito en Almona 33, o de la Casa de los Relojes en Juan Rufo 19. Y por último, la otra punta de la vivienda unifamiliar es Palacio de Viana, que es una sola vivienda unifamiliar con 12 patios. ¿En qué medida Palacio de Viana y, por supuesto, Jardín Botánico pueden tener un papel más protagonista en el continuo de, por supuesto, la UCO, pero me refiero en esto concreto, pueden tener un papel en el devenir y en la invención y en la innovación de los patios en el futuro? Rosa, ¿te apetece? Gracias. Con una cerveza adelante. Porque son muchas cosas esto, la verdad. Sobre la innovación, hay que... La cultura, como es que se me está ocurriendo este meme, ¿no? De la cultura hay que hacerla, ¿no? No se hace sola, hay que hacerla. Entonces, bueno, habrá ocurrencias que fallan, pero no hay más remedio que dejar que la gente o que nos expresemos, ¿no? Con lo que... Entonces, bueno, si son latas pintadas de azul, pues a ver, no sé, no lo he visto, pero... y luego también esa mención efectivamente a la gente que se va de los concursos o del concurso, preguntarles, ¿no? ¿Por qué se han ido? Y que se sepa, ¿no? O sea, que eso a lo mejor es labor de los periodistas también, ¿no? La respuesta es dolorosa. Claro, ya imagino. Pero eso hay que conocerlo, ¿no? Eso también hay que saberlo. O sea, que eso también hay que dar cuenta de ello. Entonces, eso es... vamos, esa sería mi aportación. Lo que pasa es que en ese sentido es una reivindicación que dura años y años y años, ¿no? Esto tiene un mantenimiento a nivel personal y a nivel material, es decir, esto cuesta dinero, pero también cuesta muchísimo trabajo, muchísimas horas de dedicación. Y lo que se recibe por parte del ayuntamiento o de las instituciones a nivel del concurso o a otros niveles no compensa muchas veces todo ese sacrificio. Entonces, yo entiendo que los patios Parras 6, por ejemplo, que es un patio estupendo, ¿no? En la calle en la que nació y creció Pablo García Baena, por cierto, pues dirán, mira, yo voy a mantener mi patio, pero lo voy a mantener para mí. Y me va a costar menos trabajo porque no va a necesitar todo lo que tengo que exponer en un concurso y lo voy a mantener porque es mi forma de vida. Pero claro, ese mantenimiento para concursar no me compensa. Es lo que yo considero, ¿no? Y vamos con la última pregunta ya sí. Muchas gracias. Solamente comentar que he llegado tarde, deciros que el Mayor Santa Marina estaba a tope porque había una cola impresionante en Marroquíes 6 y comentar simplemente una anécdota que yo voy a ver Marroquíes 6 y la gente dice, qué sitio más maravilloso para vivir. Yo la verdad que me echo las manos a la cabeza porque yo nací en un patio parecido a ese, en Linares, yo soy de Linares, y vivíamos 4 familias y desde luego no quiero volver allí. Bueno, esto de tener un váter, que teníamos un váter de esos de agujero para las 4 familias, pues desde luego que yo... quiero dejar caer una cuestión, el tema de la historia, esa parte de lo social que parece que se pierde, porque ahora la gente va allí y para mí eso es una escenografía, da la vuelta a todo ese recorrido y todo ese tipo de cosas, pues la gente va... que no se puede hacer fotos, que estábamos en casa hablando hoy porque no se puede hacer fotos. Así que esto es una pregunta que a ver qué pensáis vosotros al respecto. Y termino. Creo que sí que hay que innovar. Curro le presenta esta mañana una cosita. Y la cosita consiste en hacer el patio en la calle. Ya hay algunos rincones aquí en Córdoba que están sacando macetas a la calle. Por allí por el río hay unos amigos que ya están sacándolas. Y yo quiero empezar una experiencia de la calle Imágenes colocando barras en la calle.
que eso es una cosa que es muy antigua también. Y entonces, bueno, mi experiencia en Calle Imágenes es que hemos hecho patios, cuando hemos hecho instalaciones, porque hemos hecho todo el recorrido. Los niños se integran, porque tal vez lo único que recuerdo románticamente de mi infancia es que yo no tenía un papá ni una mamá, teníamos algunos más, porque te pegaban cocones aquellos por más de ruido, por ese tipo de cuestiones. Muchas gracias. Gracias a usted. Marroquíes 6, lo hemos comentado brevemente para ir cerrando. Hablábamos lo comentabas, ponías tú el ejemplo, Curro, creo, de Marroquíes 6. Marroquíes 6 hoy en día es un patio que entras y es una auténtica gozada, ¿no? Porque yo lo llamo el pueblo dentro de la ciudad. Pero claro, eso que ves hoy esconde lo que era en el pasado, que era esa infravivienda, por así decirlo. Lo que pasa es que hoy se han convertido esas pequeñas casitas o esos pequeños, llámelo como se quiera, en talleres, ¿no?, de artesanía y demás, ¿no? Se ha modificado. El tema de las fotos, ¿qué os parece? Y con esto ya cerramos, porque esto viene muy al caso con lo que hemos hablado del cliché, de la gentrificación, de la turistificación y de todo esto. ¿No se puede hacer fotos? Solo con el permiso de los cuidadores. Y yo, en cierto modo, lo veo bien porque, como asiduo a los patios, muchas veces uno se encuentra con que entra y hay gente que ni mira las plantas. Directamente tira 3 fotos, le pega un manotazo o un codazo a la maceta y me voy para el siguiente. ¿Qué os parece? Bueno, pero eso ahora mismo es en todos lados, ¿no? Claro. Yo cuando voy a cualquier sitio... Incluso en clase, Vamos, pero que al final... Hemos hablado aquí, perdón, de lo que aportan los patios en dinero en el PIB cordobés. Y al revés, es decir, ¿qué retorno tiene de la economía? Eso es más interesante. Los patios a los propios patios. Yo hablo con gente de los patios y me dicen, no quiero que tengan fotos, pero luego comercializan las fotos. Claro, sí, es que tiene todo el sentido del mundo. No solamente las instituciones tienen que cuidar, sino el sector de la hostelería, del turismo, aportar mucho más de lo que aporta, no solamente al patio en todas las fiestas, sino entre tanto, ¿no? Investigación. Pero tenemos un empresario muy cicatero en ese sentido. Correcto. Se nos está revolucionando la gente. En muchos países lo hacen y hay que hacerlo aquí. Yo sé que tendré enemigos, pero hay que poner una tasa turística. Ya está, a los que vienen. Bueno, pues nos habéis abierto aquí una cantidad de debates que ya no nos da tiempo, tenemos que cerrar, pero sí es verdad que hay que repensar la fiesta, No sé si tenéis un mensaje final y yo quería plantearlo otra vez con la idealización del patio. Muy brevemente, con concisión. Yo me preguntaría si es una fiesta que estamos celebrando. ¿Qué estamos celebrando? La primavera. La primavera. Claro. ¿Quién y qué estamos celebrando? Mira, en mi pueblo, mi pueblo es Colmenar Viejo. Ha salido un reportaje en El País Semanal esta semana. Y tenemos allí una fiesta para celebrar la primavera, que es una fiesta que viene de una fiesta pagana totalmente, que se viste a una niña en un altar y se elige a la niña con un año de antelación y se la pone allí envuelta hierática completamente y con flores que se cogen del campo y se pone allí cortadas, o sea, no es cultivado, pero son todo flores que vienen del campo. Y claro, yo cuando vi esto, digo, claro, esto es una celebración de la primavera, ¿no? Hay una exaltación, ¿no?, de qué significa la vida, qué significa ese momento, ¿no?, de que comienza la cosecha, ¿no? Pues eso es lo que estamos celebrando. Y eso es el mayo, ¿no? Eso es el mayo cordobés. Mucho más bonito que poner una niña con los brazos así, que es muy bonita, la fiesta de la Maya, es preciosa, sí, estéticamente, pero... Como que te gusta menos. Sí, porque tiene ahí unas connotaciones un poco fuertes, ¿no? Pero...
No. Bueno, está pues reconocida. ahora sí, tenemos que terminar por hoy. Muchísimas gracias, Rosa. Nos hemos ido un poquito de tiempo, pero bueno, no pasa nada. Muchísimas gracias, Rosa. Muchísimas gracias, Curro. Muchísimas gracias a todos y todas los que habéis asistido. Muchísimas gracias, por supuesto, a la Fundación Cajasol por abrirnos su particular casa-patio, que además estamos con la exposición de Patios Gran 2023, ¿no? Alfonso, director de Cordopolis del concurso, ¿no? De Patios Gran 23. Os emplazo a todos y a todas al próximo martes, en el mismo lugar, a la misma hora, y ese día el coloquio tendrá por título, que ya lo hemos hablado un poquito hoy también, Vida en los patios, el salón abierto, y hablaremos de cómo era la vida en los patios antiguamente, las casas vecinales, sin entrar en el hacinamiento, y cómo la vida en los patios gracias a proyectos como el de Pax, ¿no? de Gaia Redaeli. Simplemente, muchísimas gracias, sed felices y procurad que los demás también lo sean. Gracias.